Empezamos el circuito de hoy hablando sobre la década infame. Es fácil, ¿no? Para decir, mira, como la otra vez quisimos hablar sobre la generación del 80 y uno siempre se imagina esos gobiernos que sí o sí tenían algún tipo de recuerdo en el cual siempre está tildado por la corrupción. Bueno, en este caso nosotros vamos a hablar sobre la década infame, la cual también estuvo muy signada por la corrupción. Vamos a ir un poco a contextualizar cómo comienza todo esto. Primero, muchos apuntan en que la década infame comienza en 1930 con el derrocamiento del presidente electo por segunda vez, Irigoyen. Y en sí no fue tan así que empieza con eso, sino que la década infame se empieza a conformar en realidad inmediatamente después que comienza su segundo mandato, cuando gana las elecciones en 1928, cuando ya todo el Partido Demócrata y todos los más conservadores de la política argentina necesitaban volver al gobierno, y sobre todo cuando Hipólito Yrigoyen empieza a implantar políticas que están relacionadas directamente con lo popular. Muchas de esas políticas son las que luego va a utilizar Perón, y la que hoy muchos peronistas le adjudican a Perón. Pero bueno, eso es otro tema que lo podemos hablar más adelante. Pero es interesante también reconocerlas esas. Quizás el punto más importante en el cual Irigoyen le metió un tenedor entre medio de las costillas a muchos conservadores fue cuando con la creación de YPF. Decir que ese petróleo encontrado en el sur, que podía ser de utilidad para todos los argentinos, aunque no llegaba a cubrir el 100% de la nación, pero por lo menos iba a mejorar y mucho a bajar mucho el precio del petróleo a nivel nacional. Eso hizo que ya empiecen a tirar diferentes contras hacia su gobierno. Irigoyen lo que no pudo soportar fue la caída de Wall Street en 1929, pero en realidad ningún gobernante podría haberlo hecho. Ningún gobernante lo podría haber hecho porque la verdad que fue un problema a nivel mundial. Entonces ya diferentes esferas del gobierno, también el militar y también desde el lado eclesiástico se apuntaron a tratar de derrocar a Hipólito Yrigoyen, lo cual lo lograron. Bueno, en realidad los militares ya venían ganando poder desde antes, ¿no? Durante esos años, y segundo también porque como toda segundo mandato, casi todos los presidentes en su segundo mandato no logran repetir las buenas obras del primero. En este caso, Irigoyen también le pasa exactamente lo mismo. Después, más allá del derrocamiento, quien toma el poder, que va a ser José Félix Uriburu, tampoco va a encontrar una salida para la Gran Depresión. Y van a ser otros 2 años más en los cuales Uriburu se va a mostrar incompetente en la presidencia. Incompetente, pero sin embargo con los medios a favor y con las altas alcurnias a favor. Es por eso que finalmente Uriburu va a pedir unas elecciones y a nivel nacional va a ganar un candidato que era su mano derecha, el nuevo presidente Justo. Va a llevar adelante una serie de medidas que de una manera u otra va a cambiar totalmente la historia en Argentina, que viéndolo por un lado va a ser muy nacionalista y una persona que hizo cosas por el país que están hasta el día de hoy, y por otro lado va a ser muy vendepatria. Entonces es muy raro que cómo se conforma este gobierno de Justo, porque él, si bien Agustín P. Justo, se me había ido el nombre recién, Justo va a aplicar políticas que él ya había visto en Italia con Mussolini,
Él había visto políticas también en la Alemania, no de Hitler, no confundamos, sino la Alemania de el partido que después Hitler va a tomar el poder, que es el nacionalsocialista, que son estas políticas en las cuales se aporta a la educación y a la industrialización nacional. Y para poder lograr eso, también ceder buena parte de su política hacia el extranjero, que en este caso fue el tratar de vender primero a las petroleras, que las petroleras fue lo que causó más daño al gobierno de Irigoyen, y posteriormente, 2 años después, cuando te terminen dando todo el poder sobre la carne y los frigoríficos, que fue la gran lucha de Lisandro de la Torre, que después vamos a hablar también. Bueno, todas las campañas de desprestigio y las manifestaciones en contra del gobierno, todas fueron orquestadas de diferentes lados. La iglesia, un grupo de militares, no todos, y también por parte de la política, por los demócratas, el nuevo partido, lo que va a ser el Partido Demócrata, pero en realidad era el antiguo Partido Conservador. Todos sectores hegemónicos, por supuesto que basados en diferentes intereses. Desde afuera, desde Estados Unidos, por la Standard Oil y la Royal Shell, que son las dos, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, apuntando a lo que Irigoyen quería levantar, que era la nueva empresa del Estado llamada Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es YPF. Irigoyen, antes de todo esto, y para ganarse más odio todavía, hace negocios con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y es ahí donde empieza el problema principal, porque manda a hacer una compra de unos 250.000 barriles a la Unión Soviética, y eso fue lo que hizo estallar al país, y finalmente lo derrocan. O sea, esa compra nunca va a poder llegar bien. En sí, bueno, el gobierno al principio, como yo les había contado, de Uriburu no va a llegar a casi nada. Recién con Agustín P. Justo, que para los que preguntan es Agustín Pablo Justo. Hoy me estaba saliendo Pablo Justo y no me salía el primer nombre, que es el que todo el mundo conoce. Va a ser primordial en la historia argentina, va a ser un punto de quiebre, porque de hecho muchas de las políticas que va a utilizar Irigoyen y después Justo son las que va a utilizar Perón para hacer su primer gran gobierno. Pero Justo no estaba solo, va a tener a otro personaje que lo tuvo afuera mucho tiempo, lo tuvo por Inglaterra, lo tuvo en Italia, lo tuvo por diferentes lugares negociando, que va a ser un socialista. Justo en toda la década del 20 era un militar muy bien influenciado, y estaba influenciado por el Partido Socialista también. Entre ellos, Federico Pinedo, a quien va a poner él dentro de su gobierno como ministro de Hacienda. Pinedo va a ser uno de los que haga las primeras negociaciones con los ingleses en favor de que le vuelvan a comprar las carnes como todos los años. La cuestión es que cuando fue a negociar, los ingleses dijeron: bueno, nosotros te seguimos comprando carne, pero ustedes con lo que ganen nos compran a nosotros. Somos unos pelotudos marca cañón, pero bueno, a ellos lo hicieron bien. Muchas familias de Buenos Aires se volvieron ricas, pero el resto de los frigoríficos del resto del país le fue muy mal. Esto se logró levantar de a poco la economía ficticia, que es la economía desde el puerto. El resto del país seguía siendo empobrecido. Por otro lado, esas compras, que nunca se habla de esas compras, en realidad tuvieron que ver con las compras que le sirvieron para la reindustrialización en la Argentina, porque eso lo reinvirtieron en otras fábricas que había conocimiento en el mundo. Por ejemplo, la fábrica de aviones que ahora estaba en Córdoba. 1928, la fábrica de aviones se trasladó del Palomar a Córdoba, y aquí
finalmente empieza a desarrollarse, y en los años 30 va a ir muy lentamente pero progresivamente creciendo, hasta que finalmente en los 40 termina siendo la gran fábrica en el mundial. Tenemos, bueno, por lo menos a nivel nacional, a esta situación en la cual se empieza a abordar la parte económica, empieza a mejorar, o por lo menos a simple vista empieza a mejorar, pero en la política empieza a decaer. ¿Por qué? Porque al radicalismo se lo veía prescripto. Los grupos minoritarios siempre seguían siendo los mismos grupos minoritarios, y como grupos mayores estaban los radicales, que estaban prescriptos, y después todos los conservadores que heredaron al Partido Demócrata y que eran en su gran mayoría corruptos. En su gran mayoría corruptos en los años 20, en los años 30, en los años 40 y en los años 50, y creo que si están hasta el día de hoy siguen siendo corruptos. Entonces, cuando ellos asumen el poder, asumen, y inmediatamente, cuando 2 años después el mismo Uriburu propone que en vez de dictadura que se continúe con el sistema democrático de sufragio universal, todo el mundo va a ver cómo en la Argentina se cometía el fraude casi sistemáticamente, con un solo lugar que va a cambiar el curso de la historia, y en el cual esa famosa década infame no va a poder apretar más, y ese va a ser Córdoba. ¿Por qué? Ahí vamos. Bueno, vamos a ver qué pasó en Córdoba cuando se lo derroca a Irigoyen. El mismo día que se lo derroca a Irigoyen, hubo una manifestación de militantes radicales contra el golpe, y al pasar la columna de manifestantes por el frente del Club Social, empieza un tiroteo en el cual matan a César Clerici, que va a ser la primera víctima de la primera dictadura en democracia que va a haber en la historia de Argentina. En el siglo donde van a haber muchas dictaduras, en la primera dictadura el primer muerto se va a dar frente al Club Social, aquí en pleno centro de la ciudad de Córdoba, y va a ser el radical César Clerici. Por otro lado, Amadeo Sabatini, que ya se estaba estaba siendo reconocido a nivel local, junto a suboficiales, policías radicales, promovieron y planificaron un levantamiento para el 31 de diciembre, pero inmediatamente, debido a denuncias anónimas, fueron descubriéndolos y fueron desarmando todas las tentativas. Incluso hicieron un allanamiento en la casa de Donato Latela Frías, donde, bueno, por supuesto, a todos ellos los metieron presos por un tiempo. 130 radicales quedaron detenidos en ese tiempo, y bueno, algunos prescriptos y otros enviados afuera, como también lo hicieron tanto con Alvear como con Irigoyen. Bueno, en sí el proyecto de Uriburu, como su proyecto como país, era ensayar lo que llamaban el neocorporativismo, hacer que en el Congreso tenga también, aparte de los diputados y senadores elegidos por el pueblo en sí, también estén las empresas. Algo que tomó, en realidad se dice que lo tomó del fascismo italiano, pero en realidad muchos países tenían eso, y un país que lo tiene muy bien incorporado es Estados Unidos, así que el fascismo italiano en sí fueron otras cosas las que le mostraron. Pero la idea era que las empresas tengan su voz y voto dentro del Congreso. En Córdoba se nombra a Carlos Ibarguren como interventor provincial. Otro tipo que tiene su calle, pero que tampoco hizo nada por la ciudad. Al poco tiempo piden elecciones, y esas elecciones la va a terminar ganando Emilio Olmos, que ya había sido intendente en la ciudad de Córdoba. Pero ahí vamos con eso. Luego de años de la intervención, llegó el gobierno democrático, vuelve a ensayarse, porque en Córdoba en sí se va a convertir todos los conservadores del Partido Democrático, digamos que todos los conservadores de Córdoba terminaban siendo mucho más laxos, a decir de algunos historiadores,
mucho más laxos que los mismos que estaban en Buenos Aires. Buenos Aires eran mucho más violentos a la hora de llevar adelante sus prácticas, pero en Córdoba, bueno, había este grupo que se mantenía al tanto de la situación nacional. De hecho, una vez que llega el gobierno de Sabatini, que también vamos a ir adelantando, Córdoba queda totalmente separada de lo que sucedió a nivel nacional y separada de todo lo que se le consideró la década infame. El nombre, de hecho, de década infame lo da un historiador, que es José Luis Torres, que hablaba de década infame por la gran desocupación que hubo entre 1930 y 1942. Al contrario que en Córdoba, que en esa época fue cuando más trabajo se fue dando, sobre todo a partir del 35 en adelante. Y todo, por supuesto, como por la corrupción institucionalizada dentro de la política nacional. Porque se decía que decían que era un fraude patriótico. El fraude patriótico, porque cada vez que había un fraude era para que ganen los buenos, pero los buenos ganaban en las urnas con urnas robadas, en las calles con gente asediada, asesinada y perseguida. O sea, todo lo que yo conté en la vez pasada sobre los cadeneros de Marcos Juárez todavía seguían funcionando, pero con otro partido y con otros colores. Era lo mismo, no había cambiado nada en la política. Bueno, finalmente Ibargurren no pudo seguir con su gobierno, entonces quien va a tomar y ganar las nuevas elecciones por fraude va a ser Emilio Olmos. Emilio Olmos había sido intendente en 1928, fue el que agrandó la avenida, ensanchó la avenida Colón, por eso es que otro sector de la avenida Colón se termina llamando con su nombre, que va a ser la avenida Emilio Olmos, que va desde San Martín hasta Las Vías únicamente. Bueno, el Emilio Olmos asume en febrero de 1932, pero muere en abril, ya estaba enfermo muy gravemente. Y quien se va a quedar en el gobierno va a ser otro demócrata, que es Pedro Frías. Y Pedro Frías, por más que era conservador, demócrata, digamos que al tener buena relación con la nación y tener buena relación también incluso con los radicales, fue mucho más tranquilo dentro de sus actitudes. Por lo menos a toda la gente, a los matones que trabajaban para los conservadores, los mandaba a apaciguar, decía que no hacía falta, que ya estaban bien, que no necesitaban, y también promovió que las industrias empiecen a mejorar en toda la provincia. Lo que faltaba todavía era ayudar más al campo y ayudar más a las diferentes instituciones, por ejemplo la educación. También allá por el año 1933, en fines de diciembre, va a haber una revolución encabezada por algunos radicales y también el doctor Benjamín Ábalos y Mariano Bosch, el coronel. Pero Amadeo Sabatini, sabiendo cómo venía la mano y sabiendo que esa revolución iba a ser apaciguada, no participa. Y el no participar y el darle la mano al gobierno de Pedro Frías hizo que Sabatini primero, la gente empieza a tomarlo como un dirigente serio, y segundo, dentro del mismo radicalismo, él va a ser elegido para que sea el representante en las elecciones de 1935. Finalmente, él se consolida como líder de la Unión Cívica Radical y posteriormente va a ir a las elecciones con la fórmula de Sabatini-Gallardo, en contra de uno que venía desde Altagracia, que era José Aguirre Cámara, que tenía su fama allá en esas tierras. Bueno, finalmente Sabatini va a triunfar en casi todos los departamentos, sobre todo en los departamentos donde había donde la agricultura era la actividad principal, y en Capital, que era el foco principal que había que ganar. Hubo fraudes y demás, pero fueron sofocados, y con fraude y todo termina ganando Sabatini. Pero vamos a ver qué está sucediendo a nivel nacional.
Sabatini gana en noviembre. El 6 de septiembre hubo un caso con mucha repercusión a nivel nacional, que va a ser el famoso asesinato en el Senado de la Nación. Yo les había contado hace un ratito que Lisandro de la Torre fue uno de los que más denunció desde 1932 todos los negocios que se hicieron con los frigoríficos ingleses, la Anglo, la Armour y la Swift. Todas esas denuncias apuntaban a Federico Pinedo, porque fue el que primero hizo los negocios, y contra uno de los que más se benefició, que fue el ministro de Agricultura, Luis Duhau. Luis Duhau, un hombre de la alta sociedad, un hombre que tiene su gran palacio en pleno centro de Buenos Aires, el que hoy es el Hotel Hyatt, para que lo conozcan. El Palacio Duhau es muy reconocido y este es un hombre que se enriqueció en ese tiempo, porque fue uno de los que más se benefició con los negociados que se hicieron con los ingleses. En medio de la discusión, finalmente en el año 35 llaman a Duhau y a Pinedo, estaban de un lado, y del otro lado estaba Lisandro de la Torre con todo su séquito de hombres que lo acompañaban en esta denuncia. Lisandro de la Torre ya venía hace años con mucha documentación planteando las denuncias, pero nadie le da importancia. Finalmente en pleno Senado se ponen a discutir. Le dice: usted no es un hombre de honor, usted no es un hombre de honor, usted es un cobarde, usted esto, el otro. Finalmente, en un momento, Luis Duhau se enoja y lo empuja. Lisandro de la Torre cae al suelo. En eso viene uno de los hombres de Lisandro de la Torre a defenderlo, Enzo Bordavegere, y justo se pone adelante de Lisandro de la Torre y recibe los balazos que iban para Lisandro. Recibe 3 balazos de 4 que se dispararon, hasta que finalmente, termina tendido arriba del propio pupitre de senador. Uno de los heridos que también estuvo ahí fue el mismo Luis Duhau, que fue cuando lo empuja, termina recibiendo el balazo que iban para su contrincante. Y otro herido fue otro conservador que justo estaba ahí en el perfil, estaba en el camino y terminó recibiendo un balazo, pero fue superficial. El asesino, ¿quién fue? El ex comisario Ramón Valdés Cora, que era un comisario con muy mala reputación. Tenía problemas por tráfico, por trata de blancas, por violencia. Ya había cometido crímenes, pero como oficial había tenido muchas denuncias y finalmente sacado de la fuerza. Y quedó trabajando como matón para los conservadores. Es sabido en realidad, porque todo el mundo lo vinculaba directamente con Luis Duhau, así que se sabe que el que lo manda a matar es Luis Duhau. Ramón Valdés Cora termina preso por 20 años, pero después terminó saliendo por buena conducta, y ustedes ya saben cómo son estas cosas. Lisandro de la Torre, lamentablemente, quiso seguir luchando por justicia, porque ahora incluso había un muerto, y ni más ni menos que habían ultrajado el Senado de la Nación. Y como vio que toda la política seguía lo mismo y los asesinos seguían ahí enfrente, él termina renunciando en 1937 y se termina suicidando en 1939. Luis Duhau también termina renunciando, porque por más que sea un corrupto, por más que sea un hombre que hizo su dinero con sangre, quería morir como un caballero. Entonces le pidió a Lisandro un duelo, algo muy común en esa época. Algo que no mucho nos cuentan los historiadores, que Lisandro de la Torre ya tuvo varios duelos y era mucho más adusto en hecho. Él prácticamente estaba pidiendo: matame, así yo quedo en la historia. Y Lisandro de la Torre se lo negó. Le negó su condición de caballero. Y eso quizás fue lo que más le dolió. Es por eso que termina renunciando a su banca y se retiró al campo, donde tenía sus grandes hectáreas, el campo donde tenían sus estancias,
y también su palacio, el Palacio Dujau, que está ahí en pleno centro de Buenos Aires, que como les dije es ahora el Hotel Hyatt, ahí en la zona de Retiro. Bueno, en sí no le cambió nada, él siguió viviendo su vida como todos los demás corruptos, ¿no? Lo que sí que es bueno, que no encontré, porque por suerte no encontré calle Dujau. No le han dedicado ninguna calle por suerte, así que bueno, al menos una buena, porque hasta ahora todos los corruptos que yo vengo nombrando y demás, todos tienen sus calles. Bueno, volvamos a Córdoba. También en Córdoba, en las elecciones que termina ganando Sabatini. Era sabido que el fraude iba a estar presente en todas las elecciones a nivel nacional, y por supuesto en Córdoba, por más que haya luchado en contra de los fraudes y de todo lo que es la política corrupta, no iba a poder escapar. Pero hubo un caso muy particular, porque los radicales tuvieron que estar en casi todas las elecciones para poder evitar el fraude. Entonces iban a cada un pueblo, se agarraron a trompadas y de ahí no pasaba más. Cada tanto se veían tiroteos. De hecho se hablaba de un tren fantasma que pasaba el tren disparándole a los pueblos que no habían votado por los demócratas. O sea, una locura. Pero hubo un caso en particular que fue en Plaza de Mercedes. ¿Conocen Plaza de Mercedes? Ustedes cuando van para el lado de Miramar, se van por la ruta 19, luego toman la ruta provincial número 10, pasan por Villa Santa Rosa, ahí del lugar de nacimiento del cura Brochero, siguen, y antes de llegar a la puerta, unos 8 kilómetros antes, hay un desvío hacia la derecha, que es un pequeño pueblito con algunas casas nada más. En aquella época y contaba con unas 300 habitantes, ahora también. La cuestión es que cuando se dan las elecciones en Plaza de Mercedes, un pueblito que se hacía conocer como un pueblito radical, cuando hicieron el conteo de los votos, que solamente contaban los varones, ¿sí?, y las cabezas de familia, Partido Demócrata, 196 votos. Partido de la UCR, 0. Era un pueblo radical y nadie votó por los radicales. ¡Qué raro! Había un fraude en puerta. Mandaron a llamar, porque ya era un fraude escandaloso, ni siquiera disimularon, ni siquiera dejaron 20 para decir, bueno, a ver, que dejemos una duda. Bueno, mandaron a llamar a los radicales en la capital, y es ahí donde Pedro Ezequiel Vivas, el doctor Pedro Vivas, se junta con una comitiva y van para ver qué sucedió, a pedirles explicaciones a los muchachos allá en Plaza de Mercedes. Bueno, cuando van, por las dudas, van con algunas armas, algo muy común en ese tiempo. Se llevaron unos Winchester, se llevaron unos Mauser y de ahí fueron. Cuando se llegaron ahí, se encontraron con la policía. Y vuelvo a recordarles cómo era con el funcionamiento de la policía en el interior de la provincia. La policía desde el año de Córdoba, desde el año 1900 en adelante, se conforma como institución, la policía de Córdoba, de policía provincial, pero abarcaba la ciudad y alrededores de la ciudad, ¿sí? Eso es lo que abarcaba la institución de la policía de la provincia. En los pueblos, la policía dependían del caudillo local. El caudillo era no solamente el que les pagaba, sino también el que disponía quién iba a ser policía, con una preparación mínima. Muchos de estos hombres que estaban como policías eran muchachos que lo ayudaron, o los hijos de gente que lo ayudaron al caudillo local a llegar al gobierno, y nada más. Entonces muchas veces la preparación era una preparación mínima. Generalmente los que sabían, las armas que usaban estos policías eran armas que sabían usar de salir a cazar o de salir a hacer otras cosas, pero era el uso cotidiano de las armas, y la preparación era una especie de preparación mínima que se le daba como obligatoria, pero que no todos lo terminaban haciendo. La cosa que Vivas llegan con los 2 autos y todos estos radicales esperando por una respuesta,
y se llega a conversar. Cuando llegan al lugar del escrutinio, está toda la policía en guardia. Lo recibe el cabo Albornoz, y cuando él le pide explicaciones al cabo Albornoz para ver qué había sucedido, Albornoz no aceptó la insolencia de que le haya preponderado y que hayan venido con armas encima, y lo empuja al suelo, le pega una piña y lo tira al suelo, le rompió. Y antes de poder levantarse, va a venir un auxiliar, Alejandro Martínez, y le dispara, estando el otro arrodillado, le dispara en un ojo. Nadie esperaba eso, pero los radicales estaban más preparados. Es ahí donde sale inmediatamente el auto, el radical y campeón de tiro, Carlos Moyano. Vieron que para este tipo de cosas tenés que contratar a la gente que sepa. Llamaron a uno que sabía y llevaron a Carlos Moyano, que era campeón de tiro. Bueno, ¿cómo será que Moyano empezó a disparar y no dejó a uno de los policías? 7 policías muertos. Algunos murieron así con el tiempo y los otros murieron inmediatamente en diferentes disparos. Los policías no estaban preparados para eso, no esperaban esa reacción y todos murieron casi inmediatamente. 7 policías muertos y 2 radicales, uno Pedro Vivas, terminaron muriendo también en esa contienda. Imagínense el escándalo que fue a nivel nacional después de lo que había sucedido, porque ya la cuestión de violencia, si bien siempre existía y nunca se le daba importancia, ahora se dieron cuenta que al ignorar esa realidad terminaron llegando a ese extremo, con la muerte de 7 policías. Imagínense la muerte de 7 policías en un pueblo de 300 personas. Es una locura, es una masacre para el lugar. Bueno, finalmente el mismo Félix Luna fue el que dijo en algún momento: ese pueblito, Plaza de Mercedes, terminó siendo la cuna de la democracia moderna. Y Lisandro de la Torre, cuando le llegan las noticias, dice: con la candidatura de Amadeo Sabatini se salvó en Plaza de Mercedes el honor de la República. Como una forma de decir, bueno, por lo menos todo esto que venimos denunciando hace tanto tiempo se hizo evidente en un caso así, y después de esa vergüenza pública hicieron el recuento y bueno, por supuesto que Sabatini, que ya había ganado con fraude y todo, termina ganando pero por amplio margen. A partir de ahí, según algunos historiadores, yo estuve leyendo último a Carlos Tach, es un nombre medio raro, Kach. Bueno, Carlos Kach dice que se empieza a percibir a Córdoba como una isla democrática en el mar conservador que era el país. Y acá empieza el gobierno de Sabatini, que fue este gran ejemplo a nivel nacional. Creo que fue uno de los últimos gobernadores dignos que tuvo la provincia, el último gobernador intachable que tuvo la provincia. Algunas obras de su gobierno todavía la podemos ver. Apoyó e impulsó la política industrialista, eso es verdad, iniciando una profunda transformación del perfil productivo en Córdoba. No solamente apoyó la industria, también apoyó mucho el agro. Acordémonos que Sabatini venía de la zona de Villa María. En esa época Villa María todavía estaba muy pequeña y era todo un lugar que estaba floreciendo. También apoyó completa las grandes obras públicas, construye diques, asfalta rutas provinciales, inaugura escuelas, las escuelas que todavía conocemos como Escuela Sabatini, las manda a hacer, acrecienta los sueldos en el magisterio y los trabajadores. En el aspecto social también crea dispensarios y hospitales, moderniza todo el procedimiento de penal para la implementación del juicio oral. El gobierno respetó los derechos del movimiento obrero. Eso también es interesante, cómo Sabatini empieza a entablar relaciones con los primeros sindicatos, y también empezó a neutralizar todas las escuadras, escuadras parapoliciales que se habían conformado ya más de 50 años antes. ¿Se acuerdan lo que yo comenté? Los cadeneros, que después se fueron transformando en diferentes matones políticos que sobrevivieron a toda la historia de la política en Argentina. Bueno, por supuesto ayudó a los agricultores cuando azotaban las sequías, también impulsando la educación agraria,
lo cual mejoró y mucho todas las diferentes técnicas que se siguieron utilizando en Córdoba, hizo que Córdoba se convierta en un polo agroindustrial más que importante. En una época que había pobreza en la Argentina, Córdoba estaba creciendo. Eso fue genial también poder saberlo. Después de él, que no aceptó hacer un segundo mandato y mucho menos va a aceptar cargo de candidaturas a presidente. Ay, qué lindo. Ahí te leo, Angélica. Sabatini: agua para el norte, caminos para el sur, escuelas para todos. Es genial, genial. Después de Sabatini vino Santiago de Castillo, que si bien aportó mucho, el gobierno de Castillo aportó mucho a la educación. Y fue muy interesante lo que aportó en educación, porque es lo que después va a servir como educación técnica para todo lo que va a venir con la fábrica de aviones y con la gran industria nacional. Digamos, todo lo que después va a hacer Perón y lo va a establecer como política de Estado, muchas de esas cosas se van a ir dando en los años 30 en diferentes lugares y sobre todo en Córdoba. Por algo después la fábrica de aviones no es que de repente de un día para el otro se ponen a producir y a crear cosas, sino que ya tenía una muy buena formación en Córdoba, una muy buena formación técnica, había grandes cabezas en Córdoba, y eso fue lo que hizo que en los años 40 la fábrica de aviones pueda llegar a tener ese gran estallido que va a ser la gran producción en el primer gobierno de Perón. Bueno, el década infame, tema más que interesante para poder revivirlo. Bueno, eso es uno de los temas que íbamos a tocar para el día de hoy. Los leo, a ver. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes dos? María, ¿cómo estás? El caso de Vivas, sí, Vivas. A ver, ¿quién más? Andrea Carreño, ¿cómo estás? Lili. Juan P. Justo. No me salía perdón, Agustín P. Justo. Vos sabés que por aprenderme el nombre de Pablo me olvidé el nombre de Agustín. Viste, una cosa reemplaza a la otra acá en la cabeza. Roxana, sí, es muy lindo el pueblito. Ya lo visitamos en un par de ocasiones, desviándonos del camino, y la verdad que tiene una historia muy linda. Y hay una película muy interesante hecha en Córdoba llamada Hipólito, que cuenta y muestra cómo fue esa contienda, así que recomendada para que la puedan ver. Película Hipólito, no sé dónde estaba, la verdad. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Hoy también tomamos algo histórico antiguo y algo más cercano a nuestra actualidad. Gracias por acompañar. Tiren ideas para el próximo capítulo. En realidad yo ya los tengo los temas, pero bueno, los voy dando más sobre la fecha. El lunes que viene vamos a seguir con un nuevo capítulo. Gracias por participar. Igualmente tiren ideas. Hoy me comentaron sobre algunos crímenes que quedaron más o menos sin resolver. La verdad que me gustaría también retomarlos y hablar nuevamente sobre lo que es este tema tan amplio y tan actual como la corrupción en Córdoba. Un tema que les voy a pedir a los amigos, a Adrián Sack y a Pablito Charras, que vamos a comentar, y me gustaría que estén invitados ellos también, de hablar sobre la ex cervecería Córdoba y el gran negociado que hubo con Euromayor. Eso también me gustaría comentarlo. O también otro negociado muy grande que se hizo con las capitalinas, donde supuestamente un intendente dijo: no me va a temblar la mano a la hora de firmar para que se hagan esas obras, y finalmente Giacomino lo hizo. Mandó a hacer las obras y ahí está, las capitalinas todavía la están haciendo. ¿A cambio de qué? A cambio de que puedan limpiar la cañada. Y te puedo jurar que yo saqué la cuenta y la cañada pasó desde el 2000, más o menos el 2008 hasta el 2015, prácticamente sin casi ningún tipo de mantenimiento. De hecho, un árbol estuvo tirado durante 3 años en medio de la cañada. Entonces ahí vemos otra cuestión que tiene que ver con este tema tan
particular e inacabable que es la corrupción en Córdoba. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Saludos.